Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Marte está lejos, un espacio para que todos aquí aprendamos el significado de las acciones personales, el valor de cada uno de esos actos heroicos que generamos en nuestra cotidianidad y que nos darán seguramente una nueva esperanza, una nueva manera de entender el mundo después de esta pandemia, que por supuesto no será el mismo. Hola, Emiliano Chamberlain, ¿cómo estás, Emiliano? Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida, hijo mío? Sobreviviendo. Sobreviviendo, así vamos todos. Bueno, pues muy bien, para que sigamos sobreviviendo y más adelante podamos volver a vivir dentro de una normalidad que no sea, por supuesto, lo que traíamos antes. Hoy vamos a tener una charla muy especial con dos personas que han dedicado su vida a la defensa de los animales. Ellos son Eduardo Peña Garzón, él es coordinador de campañas en Latinoamérica de la organización británica Animal Defenders International, y está también Yanni Mateo Cifuentes. Ella es zootecnista con énfasis en fauna silvestre y hoy en día también es activista por los derechos de los animales. Y como les digo, estos dos personajes maravillosos han dedicado sus días a defender la vida de todos los seres sintientes sobre el planeta, particularmente en Colombia. Ellos están detrás de varias de las leyes, como por ejemplo la prohibición del uso de animales en circos, de la coalición Colombia Sin Toreo, y en este momento están detrás de la ley que ya tiene que pasar a sanción presidencial y que fue votada por la Cámara y por el Senado, en contra del uso de animales en el testeo para los productos cosméticos en Colombia, lo cual es muy significativo. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es el testeo de animales? ¿Esto en qué afecta mi vida? ¿Por qué debo escuchar esto? ¿Cómo comprar productos que no tengan este testeo, este uso de animales y esta crueldad sobre seres sintientes para los productos que uso en mi diario vivir? Pues cambiará la historia del consumo en el planeta. Pues las respuestas se las tenemos aquí. Bueno, una de las preguntas que tal vez suene más elemental, pero que al parecer no es clara, ni tiene una respuesta contundente ni cotidiana para todos quienes somos consumidores, es decir, para toda la humanidad en general, es ¿qué es el testeo animal? Bueno, pues resulta que la mayoría de laboratorios a nivel internacional, cuando producen productos, ya sea para la higiene personal, para maquillaje, para el cuidado de la piel, incluso medicamentos ya a nivel pues de salud, para progresos médicos, prueban en animales los productos pues que están fabricando. Esto es para analizar la sensibilidad, que de pronto no produzca una alergia, que no va a intoxicar al animal. Pero ¿qué pasa con estas pruebas? Que generalmente las hacen en animales, en ratones, en ratas, en conejos, usan incluso perros, gatos, o sea, una gran variedad de especies. Pero tengamos en cuenta que son especies animales diferentes a la especie humana. Entonces, cualquier sustancia química, cualquier producto que tú pongas en un animal, pues va a funcionar de una forma muy diferente a cómo funciona en el humano. El humano asimila todas las sustancias de forma muy diferente al animal, y pues teniendo en cuenta que somos especies diferentes. Que tengamos algunas similitudes, bueno, pero pues nosotros por eso rechazamos este tipo de pruebas, pues porque son innecesarias. Perdona que te interrumpa, Yanni, pero según lo que tú dices, realmente no habría por qué testear en animales, porque finalmente lo que se le hace a otro ser sintiente, que es de otra especie, pues no dará un resultado fiable para nosotros, para los humanos. Exacto, ese es nuestro principal argumento, que incluso sale hasta a veces más costoso. Imagínate mantener un montón de ratones, de conejos, para aplicarles sustancias, todo el protocolo, precisamente para obtener unos resultados que no van a ser aplicables a los humanos. Ya se ha dado en algunos casos de pruebas de productos para la salud
que los resultados han sido totalmente erróneos. Digamos, lo que causaba en el animal, después se probó en humanos y causaba un efecto totalmente diferente. Incluso productos, digamos que medicamentos que se han aprobado en animales y que han funcionado para animales, al probarlos en humanos les ha causado enfermedades y viceversa. Entonces es algo que no tiene sentido, que tal vez haya funcionado hace muchos años, pues cuando no había como la capacidad de investigación que existe hoy día, y que tal vez sí ha funcionado para algunos productos en específico, pues porque obviamente te van a decir, no, pero mira, tal vacuna se descubrió a partir de animales, Sí, pero es que en ese entonces no tenían las facilidades que tienen hoy día para hacer una investigación que sea confiable y que sea ética. Algo interesante que pasa, por ejemplo, con los mal llamados modelos de investigación, modelos animales, y es están creando animales exclusivamente para el uso de laboratorios, por ejemplo en el caso de ratones, y nos llamaba muchísimo la atención que ni siquiera los llaman animales o domésticos o experimentos, sino es modelo de experimentación. Digamos, su manipulación genética ha sido tan grande que ni siquiera empiezan a considerarlos como tal animales, y para que reaccionen de determinada manera frente a las pruebas, y muchas veces, digamos, viendo las discusiones entre los mismos científicos que siguen probando con animales, este tipo de animales que han sido modificados en laboratorio, muchas veces no van a servir, digamos, en ese sentido aterrador y utilitarista, no van a servir para las otras pruebas que pretenden hacer esos científicos. Se convierte pues en un tema de casi un capricho, porque todos estos miles de millones de dólares que invierten en investigación con animales se pueden perfectamente aplicar a investigar alternativas sin modelos que no sean animales. Me parece muy diciente justo el cambio de lenguaje, ¿no? Que estos pequeños diferencias lingüísticas dicen tanto de cómo nos enfrentamos a un evento que en realidad implica la tortura de otros animales, de otras criaturas, otros seres vivos, ¿no? Y a las cuales nos relacionamos como simplemente cuerpos sin voz, que claro, me parece muy interesante porque ese mismo relación que tenemos, esa misma perpetuar, esa cosificación de los cuerpos, de que es que como al no tener voz simplemente son objetos, no son criaturas vivientes, la racionalizamos de esa manera precisamente para no pensar en eso, en que son seres vivientes que sienten, que claramente sienten. No, a mí me gustaría complementar pues como ese pensamiento, y tú, Emiliano, que eres cineasta, yo siempre he escrito las pruebas con animales como una escena de terror. O sea, ustedes imagínense un animal totalmente amarrado, totalmente inmovilizado físicamente, un animal al que le están inyectando cosas en los ojos y él sintiéndolo todo, un animal al que le depilan una parte de su piel y le aplican un producto que se sabe que es tóxico para ver cómo reacciona. Entonces, no le causó toxicidad, entonces pongámosle más. Y pongámosle más hasta ver hasta dónde resiste la toxicidad. A ver, entonces, ¿cuál es la dosis máxima que le puedo aplicar de este producto sin que le cause ningún efecto? Entonces, como ven que no hay reacción, pues le aplican hasta que reaccione. Entonces, yo siempre he escrito estas escenas como una escena de una película de terror, de la peor película gore que ustedes puedan ver, y es así. Y claro, lamentablemente sí que tenemos que ser un poco gore, ¿no? Un poco gore al respecto, porque es que creo que todavía a veces nos cuesta dimensionar el nivel de realmente de maltrato que pueden recibir estos animales, ¿no? Que además los utilizamos continuamente, pero que sucede como tan solo hace una semana. No sé si vieron el video del soldado lanzando al perro en medio del camión, que dices, pero claro, es que eso es, claro, ¿por qué utilizamos animales más allá de si no es, por ejemplo, más barato, si además no es efectivo? Porque, y creo que viene también desde unas inicios de cómo nos relacionamos nosotros con las criaturas que están al lado nuestro. ¿Cómo las pensamos? ¿Cómo las entendemos como seres? Sí, y más allá en este caso específico de la ciencia, no voy a decir que es un capricho de los científicos, sino que es en parte como los han educado. Entonces, digamos que es esa vieja ciencia
que ellos creen que es la única que funciona. Entonces ya cuando aparece alguien con ideas nuevas, pues son rechazadas, porque pues así somos también los humanos, ¿no? Como que nos acostumbramos a que nos funciona esto y si nos cambian la idea, pues ya no nos funciona. Entonces pienso que también es parte de que los científicos tienen que evolucionar y cambiar sus ideas y tal vez sí ser más sensibles respecto a los animales, porque para ellos un animal es un reactivo más. Y ustedes lo pueden encontrar en la lista de reactivos: tubos de ensayo, cajas de Petri, ratón, rata. Es simplemente un objeto más. Algo que me gusta llamar la atención es que generalmente cuando hablan de maltrato animal, algunos, sobre todo los antropólogos, quieren demostrarlo como un tema, ay no, hay un tema también de un conflicto social y son comunidades que de pronto no han recibido su educación, pero mira que no. Y pongamos dos ejemplos: el científico, con toda la cantidad que quieran de títulos académicos, y el soldado. El soldado también puede ser un ciudadano vulnerable, evidentemente, y puede también ser hasta una víctima, su familia. No sabemos por cuánto habrá pasado los soldados, y sobre todo en Colombia. Y lo que hablábamos precisamente comentando pues este caso del soldado, no sabemos hasta qué punto es cotidiano ese tipo de situaciones. Y comparamos también ven a los animales ni siquiera como un ser ni nada, sino como una cosa más, una piedra más, un uso más de su entrenamiento o algo que es insoportable, pero también llegan a la casa y agreden a su pareja, a su familia. Y por el otro lado, el científico lo ves como objetos. Es una cosa impresionante. O sea, los diálogos entre ellos, muy pocos dentro de una manera de ver a los animales muy utilitarista, pero muy pocos piensan un poco en bienestar animal. Pero el resto de científicos que siguen probando en animales los ven, como decía Gianni, o sea, un instrumento más. Ni siquiera se preocupan en temas de aplicar un poco un protocolo de bienestar, por lo menos para que sufran menos. No, ni siquiera es eso. Entonces, evidentemente, el Frankenstein más aterrador, sin un poco de ética y empatía frente a otro. Claro, y es que justamente antes de hablar con ustedes, yo intenté mirar algo sobre testeo animal en YouTube y fue imposible porque no pude pasar de la primera imagen, porque era lo que decía Gianni, es una película gore, es una película de terror, es una cosa inimaginable. Yo siempre hago una referencia a una frase que dice Paul McCartney sobre el vegetarianismo, y dice él que si las paredes de los mataderos fueron de cristal, todos seríamos vegetarianos, y creo que lo mismo sucede con el tema de los laboratorios y la investigación científica a partir del testeo animal. Y es que si nosotros pudiéramos ver lo que realmente ocurre puertas adentro de los laboratorios, pues estaríamos en contra de estas prácticas y tal vez podríamos generar un poco más de conciencia frente a la cosificación, porque esa cosificación de animales indefensos, animales que no tienen voz, permite que en nuestro inconsciente generemos cosificación hacia otros seres, incluso nuestros congéneres. Entonces, así como pasamos de animales estrellados en el piso, animales lastimados, torturados, maltratados, en silencio, sufriendo durante años, además, es que esto no es cuestión de una semana o 2 semanas de un animal sufriendo en un laboratorio, pasamos a violación de niñas, a maltrato familiar, a golpes en casa y a muchas otras cosas. Mi pregunta va a cómo es posible o cómo podemos hacer para que la gente se pueda ir enterando de que esto existe, de que es una realidad, de que hace parte de nuestras vidas, de que gente como ustedes trabaja durísimo para que, por ejemplo, en Colombia en este momento haya un proyecto de ley que ha pasado y que justamente necesita la firma, la sanción presidencial para convertirse en ley, para que esto no se dé en nuestro país. ¿Cómo hacemos para que esto sea cotidiano? Para que la gente pueda entender que está ahí y que cuando yo compro el bote de champú que viene muy bonito, empacado en muchos colores, dentro del bote de champú lo que hay es la sangre, la tortura y el dolor de animales en silencio, ¿verdad? Sobreexpuestos a lo que supuestamente es nuestra civilización y el desarrollo. ¿Cómo entender esto y cómo enseñarle a la gente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo que pasa con este tipo de actividades, como tú lo decías,
es que son casi secretas, entonces no hay mucha información. Obviamente un científico no va a grabar su protocolo de experimentación y lo va a postear en Facebook, en Instagram, porque ni siquiera es motivo de orgullo. O sea, ellos saben que es algo que sí puede afectar a la sociedad si vieran cómo es en realidad. Nosotros desde ADI, pues ADI es una organización internacional, hemos hecho investigaciones encubiertas, sobre todo en los sitios donde reproducen primates que van para todo tipo de investigación, ya sea médicas, de cosméticos o bueno, investigaciones en general. Y eso pues también es una tortura increíble. Nosotros hemos publicado videos, pueden buscarlos en YouTube, en el canal de AD Internacional. Y yo creo que si las personas buscaran un poquito, si las personas vieran algunas de estas escenas, yo creo que sí se pensarían mucho más el tema de elegir los productos. Entonces, afortunadamente, en los cosméticos hay una gran variedad de alternativas que no usan animales, que no experimentan con animales, ni el producto ni los ingredientes. Hay algunos que vienen con sello, que dicen cruelty free, pero pues ese es todo un tema y ya Eduardo les comentará al respecto, porque a veces no nos podemos confiar de eso, ¿no? Tampoco es que nos garantice 100%, pero entonces es investigar un poquito más y tomarnos un tiempito. Nosotros como consumidores, digamos que tenemos un gran poder, porque nosotros elegimos qué comprar. Entonces cuando yo voy a comprar mi shampoo, pues yo tengo que revisar muy bien que no sea experimentado. Incluso lo que a veces yo he hecho es escribir correos electrónicos a las productoras y preguntarles, bueno, ¿ustedes experimentan, sí o no? Justifique, o sea, explíqueme bien cómo lo hacen. Y pues así ir creando como esa conciencia y lo que les digo, usar nuestro poder de consumidores. Nosotros justo ya habíamos hablado y creo que esto va a ser como algo repetitivo dentro del podcast, esta cuestión de tenemos que ser muy conscientes cómo nuestro bolsillo afecta directamente a lo que ocurre. Somos ciudadanos, políticos y consumidores. Y en esos dos además están terriblemente entrelazados, ¿no? Que además ahí para mí es una cuestión de, por ejemplo, acá en Alemania hay como esta diferencia de diferentes huevos, ¿no? Tú llegas al supermercado y ves un huevo que son más baratos, que se llaman Bodenhaltung, otros que son medianamente más caros, que son Freiland, y otros que son un poco más caros, que son Bio, ¿no? Y entonces los Bodenhaltung son huevos que literalmente la palabra lo que te está diciendo es crecidos en mallas, ¿no? Crecidos, estos están encarcelados, ¿no? Pero se lo están diciendo de una vez, la industria se lo está diciendo. Obvio, ¿qué sería para mí ideal? Que es que simplemente la industria no lo hiciera en absoluto, pero al menos ahí ya cae directamente en la decisión del comprador de, usted quiere gastar 5 euros más, pues se compra unos huevos que al menos como mínimo pueden certificar que sus animales están siendo bien tratados dentro de lo que puede ser bien tratados en una granja, pero que justo aplica eso. Es como, creo que hay también una muy importante aprendizaje de cómo llegamos al mercado y qué tenemos que buscar para al menos cerciorarnos medianamente de que estamos apoyando los productos que nos están ofreciendo nuevas oportunidades como alternativas. Y precisamente, digamos, ese era uno de los interrogantes que teníamos cuando estábamos empezando a crear el proyecto de ley, antes que fuera presentado en el Congreso, cuando lo hablamos con el representante amigo con quien lo presentamos. Y inicialmente nuestra propuesta era que se creara un sello, pues acá colombiano, de no testeo en animales. Pero digamos, el tema de los sellos, muy de la mano a lo que está diciendo Emiliano, es muy difícil realmente esperar que haya una ley que te certifique, que te ponga un sello a un producto. Muy difícil. Y nosotros evidentemente no podemos esperar que el gobierno apruebe una ley que certifique. Precisamente los grandes industriales son quienes están en contra precisamente de los sellos. Por algo en Colombia no ha pasado, innumerables proyectos de ley no han podido pasar, pues, que con las alertas de alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas. Y eso es lamentable. O sea, esto es
desde todo punto de vista, porque más allá de lo que tenga el producto, es importante que el consumidor sepa qué está consumiendo, ya que el gobierno no puede de pronto regular, por lo menos que tengamos la información suficiente. El artículo que es el que más nos gusta y es el de los estímulos a la investigación alternativa para evitar el uso de animales para cualquier fin. Entonces podemos prohibir lo que sea, y con la discusión que viene ahorita queremos que en el futuro se prohíba el testeo, las pruebas con animales en los laboratorios, pero también se tiene que estimular las pruebas alternativas, las investigaciones dentro del país. Hay muchos cerebros fugados de estudiantes de pregrado y posgrado que se han tenido que ir al país porque han querido trabajar en modelos no animales. Este término es espantoso, pero no han tenido mayor apoyo como tal del Estado. Entonces aquí en este caso el Ministerio de la Ciencia cada año estaría dando unas becas para esas investigaciones, lo cual nos parece fantástico, porque ahí, uno, se estimula la ciencia en Colombia, algo tan que estamos en uno de los niveles más bajos. Y no solo la ciencia, sino una nueva ciencia, una ciencia ética, que sí, no la tradicional de siempre, pues que sigan usando el mono aotus allá en el Amazonas, sino ya algo nuevo, algo diferente y algo que aplique también pues a los humanos, ¿no? Que los resultados vamos a saber que sí son confiables para el uso en humanos. Esto me lleva a dos preguntas. La primera es, hasta que salga, hasta que sea ley de la República y hasta que se puedan instaurar todas estas, digamos, estos puntos clave que agrupa lo que sería la ley, ¿qué hacemos? ¿Qué compramos? ¿Dónde buscamos? ¿De qué nos fiamos? ¿No? Porque ya me quedo un poco loca pensando que tal vez lo que yo había comprado que decía que era libre de crueldad, pues a lo mejor no lo es del todo. Y muchas personas siempre me preguntan dónde buscar, yo los remito como a páginas en internet, pero ya no sé, ya que ustedes tienen como la noción exacta o nos pueden dar una guía más clara, ¿qué compramos? ¿Dónde buscamos? Digamos que esa es la duda que yo creo que tenemos casi todos. Por lo menos en mi caso personal, lo que yo busco es productos locales, donde uno incluso conoce a las personas que lo producen, que no es tan fácil, ¿no? Y no todas, digamos, las personas podemos tener como ese acceso, pero es informarnos muy bien y de todos modos, pues hay algunos productos que ya tienen como una trazabilidad, que ya han sido certificados pues por certificadoras serias, entonces es buscar esos productos, diría yo. Sí, es como el tema del comercio justo. Y Yani lo comentaba, el tema de los emprendimientos también. Hay una gente muy bonita que está haciendo unos muy buenos productos, y no solamente un tema justo con los animales, sino también con el consumo, con temas laborales, y que hay que llamar la atención, porque precisamente pues, todo lo que estamos haciendo es un cambio cultural dentro de un sistema, pero también dentro del mismo sistema tenemos que generar unos cambios dentro del sistema, tenemos que tener unos cambios personales, actuar muy local, porque finalmente cada acción individual pues sí va a tener un impacto global a medida que nos vayamos comprometiendo. Esa sin duda es un poco la premisa del podcast. Y eso es como efecto, ¿no? Nuestros actos individuales de responsabilidad individual. Pero digámoslo, dentro del ámbito político también, que me parece muy importante, como que es eso, es como si algo nos ha recordado esto, es de vale. Hay como una sensación de que la democracia como sistema ya de por sí está un poco difícil, ¿no? Y sin duda estamos clarísimos de que el problema es sistemático. El problema es que la violación de niñas tiene que ver con cómo tratamos a nuestros animales, cómo tiene que ver cómo comimos, cómo tiene que ver cómo consumimos, ¿no? Entonces todo está muy relacionado, pero a nivel en ese momento político, donde por primera vez en instancia podemos ver como los frutos de las labores de gente como ustedes, ¿no? De trabajo de gente que realmente ha estado muy ahí para que algo como esto esté llegando. Todavía esperemos y veamos, tocamos madera. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos políticos dentro de que creo que ya no se nos puede dar esta idea de no, es que yo voto cada 4 años y entonces soy democrático, ¿no? Porque es que eso no es así, no aguanta, no se sostiene. Bueno, yo hace poco escuchaba a alguien muy pilo decir que el Congreso, la democracia, aprueba las leyes que la sociedad quiere.
Digamos que me parece muy utópico y debería ser así, pero no es así. Si fuera así, pues ya estaríamos en un mundo feliz y ya, no, pues todos felices. Entonces yo pienso que nosotros, pues como tú lo somos seres políticos, así a algunos nos cueste reconocerlo en algunos momentos, pero tenemos un poder como, pues como ciudadanos de incidir, de exigir y con nuestros mismos hábitos también de presionar. Si, digamos, yo creo que una compañía que produce cosméticos y ve que tienen mayor venta los productos que no están experimentando con animales, que no implica el sufrimiento de ningún animal, entonces ellos simplemente por conveniencia económica pues van a seguir produciendo esos productos. Entonces es como aprender cuáles son esos poderes que nosotros tenemos, que a veces no nos lo creemos, y explotarlos. Que la marchita, a veces uno cree, no, pero es que eso no funciona. Incluso este tipo de podcast, de información, de sistemas de concienciar a las personas, de transmitir ese conocimiento y esas inquietudes, pues porque a veces son más inquietudes las que tenemos que el conocimiento en sí. Todo eso pues va a incidir a que la comunidad esté más informada, a que sea consciente, a que pensemos cosas que antes no nos imaginábamos y poder así funcionar como una sociedad evolucionada, empezar a evolucionar también como sociedad. Vale, pues muy interesante, ¿no? Toda esta conversación de esto que tanto tú como yo, habiendo yo crecido en esta familia vegetariana vegana que nosotros tenemos, digamos que hay ideas que nos parecen, tal vez a mí me parecen muchísimo más cercanas, muchísimo más, llamémoslo, claras, pero que nunca podemos olvidar que es que esto no es la realidad de muchas otras personas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno ve Okja en Netflix, ¿no? Esta película de Bong Joon-ho, donde literalmente simplemente es una película que habla de lo que es la industria alimenticia y lo que implica la muerte, ¿no? Cómo tiene que morir un animal para que alguien se lo consuma. Y yo cuando la veía, por ejemplo, pensaba, pero pues, ¿qué es esta obviedad? ¿No? Obvio que es terrible, obvio que maltratan a los animales, pero es que eso no es obvio, ¿no? No es obvio para muchas personas, no es la realidad de muchas personas, no es tan fácil simplemente imaginarse que es que cualquier producto, que es que el champú bello, no vamos a decir marcas porque quién sabe, pero ese Pantene maravilloso que usted le pone unos bellísimos, está en realidad testeando su producto en la piel, en el pelo, en el pelaje de otros seres vivos que no tienen voz para defender sus derechos y que les hacen un daño increíble para siquiera medianamente poder decir, no, es que esto no le hace daño a los humanos, cuando volvemos a lo que decían, que en realidad es que no es un método realmente viable y confiable, porque es que simplemente el cuerpo animal dista muchísimo de lo que es el cuerpo humano. Claro, o sea, nada nos da la certeza de que el maltrato y la crueldad con la que son tratados estos animales en los laboratorios, pues finalmente tenga un resultado óptimo para las reacciones que pueden tener nuestros cuerpos, los de nuestra especie, a ciertos componentes químicos que se utilizan en los productos que llevamos a nuestra casa de manera cotidiana. Lo cierto es que nosotros los seres humanos tenemos esta idea loca de, ya que somos seres duales, de dividir todo, ¿no? Como en pequeños apartes, y aquello que no alcanzamos a ver directamente sentimos que no existe. Entonces tal vez por eso es que no entendemos que dentro de cada botella de producto que tiene testeo animal hay un grado de crueldad y de maltrato enorme, de vidas sacrificadas por nosotros para nuestro consumo, para nuestro placer, y hacemos de cuenta que no hay nada ahí detrás excepto un paquete bonito y una muy buena publicidad. Y creo que en ese sentido hace parte, digamos, como de toda la cadena de lo que siempre hablamos del consumo, la necesidad de que entendamos esta idea y la integremos a ese momento en el que vamos al mercado y compramos las cosas que
de alguna manera necesitamos. Y digo necesitamos entre comillas porque hay muchas que realmente no necesitamos, que simplemente nos venden porque hace parte de, bueno, de la pertenencia a la que todos queremos llegar, y es al ser, no sé, sí, pedacito de un club, de un grupo específico que cumple con unos ciertos condicionamientos sociales. Pero hay que integrar esa idea de qué es lo que pasa detrás. Es como cuando uno piensa en la comida, ¿de dónde viene mi comida? ¿De dónde viene ese champú, esa sombra, esa pestañina, ese pintalabios, esa crema para el cuerpo, no sé, cera para la barba, lo que sea que utilicemos en nuestro diario vivir? Eso me parece que es una idea importantísima que ellos nos dejan, que es reflexionar sobre lo que hay más atrás. Como cuando pensábamos en el compostaje, ¿recuerdas, Nani, que Emiliano, que pensábamos en que la basura la metíamos en la bolsa negra, se iba al relleno sanitario y allá mágicamente desaparecía y algo hacía el planeta con eso? Y resulta que no. Resulta que no es así. Nosotros tenemos que tener acciones concretas para entender qué hay detrás y qué vamos a hacer además con ese consumo y con el desecho de ese consumo. Y en este caso, con la vida de seres que no pueden hablar y no pueden decir cuánto les duele lo que les están haciendo para que nosotros pues tengamos estos productos en casa. Porque además es una vida no solo de crueldad y de tortura, sino que yo siento que yo éticamente no soy capaz de saber que allí hay sangre y dolor cuando estoy utilizando estos productos. Y pienso que, aunque no es mi idea dar discursos ni dar consejos, que esto nos debería pasar a todos, ¿no? Por nuestro placer, No, porque además es que siento que un poco lo que con ellos salió un poco de idea y que creo que cada vez vamos a puntuar más, es que nada está finalmente separado, ¿no? Todo esto implica afecta muchas esferas de cómo nosotros nos relacionamos a la vida diaria y de lo que aceptamos como normal, ¿no? Dentro de que volver a puntuar de eso, estoy totalmente de acuerdo contigo que el problema del consumismo, ya no hablo del sistema económico del capitalismo per se, porque es otra discusión, pero el consumismo es que nos ha creado necesidades que nosotros estamos asumiendo como que son necesidades. No, es que usted tiene que verse así o asá, es que usted tiene que parecer que Jennifer Aniston se ha tirado un pedo en su rostro y está perfecto todas las mañanas, ¿no? Y entonces, y claro, eso no es verdad, de inicio no es verdad, no es la realidad humana, pero justo tenemos que estar a estos estándares que nos están ahogando y que vuelven a un consumismo violento, que está la situación por la que estamos. Pero de la misma manera, esto nos afecta en cómo tratamos a nuestros animales, cómo tratamos a las criaturas que nos están rodeando. Claro, porque sabes que pienso que lo que tú estás diciendo es importantísimo, porque así como tratamos a los seres que no tienen voz, aquellos que no se pueden defender, aquellos que son frágiles y que no están, digamos, en la cúspide de la cadena alimentaria, así nos tratamos a nosotros. Así tratamos a nuestros niños, así tratamos a nuestros adultos mayores, así tratamos a la población discapacitada, con ese mismo desprecio, tal cual. Claro, porque es que, mira, por ejemplo, y es que es imposible que no me salga a la cabeza esto de durante las últimas semanas, lo que hemos sabido es que agentes del Estado han maltratado, han violentado de tal manera a comunidades indígenas que además son justamente exactamente los que están más frágiles frente a la crisis que está pasando, frente al conflicto armado de nuestro país, que ya venía desde antes, ¿no? Y que justo tú ves las voces indígenas que han aparecido y lo que dicen es que nosotros ya estábamos frágiles de inicio, ¿no? Esto es lo único que muestra es cómo nosotros, ¿no? Hemos permitido tratarlos a ellos, ¿no? Pero si es que yo cuando pasó hace más o menos que 20 días tal vez de la fecha en la que tenemos este programa al aire, que un soldado en Nariño cogió un cachorro y lo estampilló contra el piso
parado en un camión y lo estampilló como si nada, como si estuviera botando una bolsa de huesos, que no sintió nada. Y yo creo que cuando yo lo coloqué en las redes, ¿no? Yo puse, quien es capaz de hacer, o sea, de cometer un acto como este con un ser que no puede defenderse, es capaz de lo inimaginable con sus congéneros. Y mucha gente salió, ¿sabes?, a decirme que yo era una exagerada, que cómo era posible. No, yo creo que aquí me paro en la calle y digo, no. Y días después salió la noticia de cómo además diferentes soldados han estado violando niñas indígenas. Que es que, de nuevo, me parece importante señalar de que a mí no me interesa poner una cuestión política dentro de este espacio, porque para política podemos hablar de otras maneras, hay otro espacio, pero sin duda es que no podemos negar el hecho de que es que están violando a niñas indígenas en nuestro país. Claro. Y eso va relacionado con una mentalidad en la que el silencio de los frágiles está escondido tras las barreras y los muros, ¿sabes?, de la distancia, de aquello que se esconde en los laboratorios, en los batallones, de lo que está detrás de la puerta. Lo que le decían a uno de chiquito es que la ropa sucia se lava en casa y lo que pasa detrás de la puerta, pues es lo que pasa detrás de la puerta y no se sabe. Y volvemos a lo mismo. Y yo cito el mismo ejemplo para volver a nuestro tema, del que hablaba en la entrevista, que era la frase esta de Paul McCartney, que dice, hombre, que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos, porque es tan brutal la realidad que la escondemos para no querer saber, pero en el fondo todos sabemos, pero la normalidad de una sociedad que nos lleva a pensar que esa es la regla de vida, nos invade y no nos permite ser críticos con este tipo de situaciones. Hacer el esfuerzo, tenemos que hacer el esfuerzo de ser consciente. Es que nada viene del vacío, ¿no? De la misma manera que Trump no viene de un vacío, de la misma manera que es que el Pantene, no sé, perdón, de verdad, no tengo nada contra Pantene, pero el champú X no viene del vacío, ¿no? Y de la misma manera que nuestra basura no se va al vacío. Exacto. Todo eso es un sistema y un organismo funciona. Exacto. Interrelacionados. Bueno, nada, pues... Estamos volviendo mejores en esto, ¿no? ¿Qué? Nos estamos volviendo mejores en esto, siento yo. Óyeme, yo creo que para ir cerrando, hay una conclusión muy clara y es que uno debería pensar que si necesitan hacer esta experimentación con seres sintientes para poder saber si esto que nos están vendiendo nos mataría o no, es porque realmente nos puede matar. ¿No? O sea, todos esos químicos que están ahí, que le ponen a otros animales y que padecen por esta aplicación, pues hombre, es porque finalmente estos compuestos que están ahí, pues obviamente nos hacen mucho daño, y más ¿sabes?, en la piel, por ejemplo, que es el órgano más grande y que absorbe todo en el cuerpo, pues deberíamos también empezar a pensar que por ahí vienen muchas de las enfermedades que están a punto de reventar los sistemas de salud en todo el planeta, más allá del COVID. ¿No? Y en otro día podemos hablar, como yo siento que podríamos tener una conversación sobre alternativas también de cuidado y de aseo personal frente a que es que nos han dicho que es que de nuevo, que es que tenemos que oler al francés de rosa salido, pero de la toilette. Y cojones, es que es complicado la vaina, ¿no? ¿Cómo se hace esto de maneras alternativas y funcionales dentro de recordar que de los pocos pasos que podemos hacer todos al unísono hacia un nuevo mundo es a través de, por ejemplo, lo más, para mí, una cosa que ya hemos recordado y que creo que recordaremos siempre es el consumo. Recordad, el billete, la billetera hace. Nosotros podemos tomar decisiones y cómo decidamos gastar nuestro dinero tiene decisiones muy claras sobre el sistema que nos tiene alrededor. Claro. Si nosotros tomamos decisiones de consumo diferentes, el sistema cambia. Nos tiene que dar una oferta distinta. Bueno, pues nada, para terminar, quienes quieran averiguar sobre productos en su lugar en el que viven, qué sé yo, en el país donde nos escuchen, que no tengan o que tengan mejor el sello de
crueldad, libre de crueldad, o que estén sin testeo animal, pues pueden entrar a páginas de diferentes organizaciones animalistas o de defensa animal. Por ejemplo, PETA en Latinoamérica tiene una página donde están las marcas que tienen conciencia animal, las marcas que siguen testeando, y bueno, nada, irse por lo más sencillo, lo que hacían las abuelas. El agua de caléndula todavía funciona. Y como siempre, queda recordar, Marte está lejos.